Bueno, en mi caso fue algo muy curioso, porque yo la verdad no quería entrar directo a ingeniería mecánica. La verdad yo estaba, mi madre quería que yo estudiara ingeniería de petróleos, ¿cierto? Y yo, pues la verdad no tenía ese interés, quería algo relacionado con diseño propiamente, algo que yo pudiera destacar en, aparte de diseño, siempre era de las personas que decía, bueno, ¿y por qué se dañó esto? ¿Pero por qué funciona de esta manera? Siempre he sido muy curiosa en ese sentido. Entonces, pero yo tenía un interés por la robótica. Entonces yo dije, ve, ¿por qué no? Busqué varios pensum y encontré mecatrónica. Yo dije, bueno, excelente. Vi que en la Nacional de Bogotá había mecatrónica, entonces yo me presenté para la Nacional. Cosa mala que no pasé, entonces dije, bueno, listo, ¿qué tal si nos vamos para Medellín? Y busqué carreras que tuvieran al menos una línea de diseño. Y ahí fue cuando encontré ingeniería mecánica. Y dije, listo, entremos a la carrera, eh, estudiemos allá, a ver qué tal. Y hasta ahora creo que ha sido la mejor decisión para, con la carrera, la verdad, porque yo tenía planeado, era pasar a la de Medellín, luego irme para Bogotá, hacer un traslado y allá hacerme, pues, pasar de carrera. Pero me gustó demasiado, sobre todo la línea de diseño es muy buena, la de materiales, a pesar de que no he sido muy buena, me gusta. Me gusta bastante la línea de materiales de la carrera y hace poco estoy interactuando con la línea de mantenimiento y también ha sido demasiado chévere. Entonces, es como que yo irme por una línea específica no puedo, no me da, porque sorpresivamente terminé, pues me terminó gustando muchas cosas de la carrera y dije, sí, este es mi lugar y aquí me quedo. Pues básicamente mi amor no fue inmediato, sino que fue dándose con el tiempo durante todos los 5 años. Entonces fue una sorpresa, la verdad. Yo siempre, yo tengo una familia ingenieril, mis padres ambos son ingenieros de la Nacional, tengo dos hermanas ingenieras, entonces digamos que la ingeniería estuvo siempre pues en el panorama y en la familia y en la sangre, etcétera. Entonces yo siempre pues como durante el colegio mostré como habilidades pues por las matemáticas, por todo lo que veía pues como la gente como materias de números, química, física, etcétera, pero me gustaba mucho el diseño, el dibujo, entonces tenía como una dualidad ahí, como yo, cómo pongo eso en común, o sea, no tenía idea. Entonces hice una pasantía de diseño gráfico en la UPB, cuando estaba en 11, y me di cuenta que no, que le faltaba un componente muy grande, me parecía muy como banal o muy a opinión de la profesora, o sea, me ponía la nota según a ella le parecía, no tenía como una, está bueno o está malo, o como una forma más cuantitativa de medir las cosas, de yo saber si estaba haciendo las cosas bien o no, a veces no se me ocurría, o sea, no sé, sentía que ahí descubrí que me gustaba mucho el dibujo, diseño, bla, 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 pero más técnico, no tan estético y artístico como abstracto, no, sino más funcional, técnico, así, entonces ahí fue donde volví como pues como a reintentar o explorar el mundo de la ingeniería como listo. Yo siempre he estado conectada con la ingeniería, cuál de ellas podría darme ese componente que sé que también me gusta y me apasiona. Y encontré pues, y caí en cuenta o asumí pues como ingeniería mecánica, sino que se sentía extraño porque una de mis hermanas que es ingeniera mecánica también de la Nacional, entonces era raro como ay, van a decir que es porque mi hermana lo estudió, pues, o algo así. Entonces yo era como que no sé, no estoy segura, bueno, pero dije, bueno, vamos a presentarnos, que igual en ese tiempo pues uno se presentaba y ya después como que decía para cuál, pues, para cuál carrera quería entrar. Y solo me presenté a la Nacional y yo dije, no, yo creo que eso sí es, porque luego pues en esa búsqueda gigante que uno tiene de carrera en 11 en los últimos años, uno pues se pone a pensar como yo, a mí que me ha gustado desde chiquita o que me han visto, en que me ven, etcétera. Y yo tengo unos primos gemelos y hay una historia curiosa y es que nosotros pasábamos los diciembres juntos y como buenos gemelos, todos siempre les daban regalos iguales. Entonces siempre les daban el mismo carrito o el mismo lo que sea y yo siempre les desarmaba uno, como, ay, miremos a ver cómo es por dentro, cómo funciona, cómo lo hace. Entonces, digamos que caí en cuenta como de que siempre me llamó la atención ese cómo funciona, cómo se hace, cómo lo logro. Y me decidí entonces finalmente pues por ingeniería mecánica y así fue y me siento pues muy contenta de mi elección. Siento, sin embargo, que sí quisiera complementar
más ese lado artístico, de diseño, estético, que de pronto sí quisiera explorarlo un poco más, pero no siento que me haya equivocado, sino que ya tengo la base y puedo complementarlo a partir de ahora. Buenas tardes. Mi gusto también al inicio, como acaba de mencionar Sara, nace de que yo pequeño era muy curioso. Entonces mi mamá vendía juguetes, pues, tenía una cacharrería, entonces yo era el que los desarmaba, a veces se los dañaba, cuando necesitaba que alguno se lo arreglara, entonces comparaba un juguete con el otro y miraba cómo era como el funcionamiento y empezaba pues a usar el destornillador, que a usar algún martillo o algo, entonces empecé a tener esa fascinación desde pequeño. Con el tiempo, ya en el colegio, cuando vi física mecánica, realmente es una de las materias que más me gustó, más me llamaba la atención para entender los comportamientos físicos, para entender movimiento, etcétera. Entonces de ahí fui adquiriendo como esa fascinación por el tema de la mecánica y tuve una dificultad cuando estaba terminando el colegio, no tenía mucha información sobre lo que era la ingeniería mecánica, porque digamos el acceso que tenía a internet a la información era muy poca, ¿sí? Realmente en un pueblo habían como 3 o 4 computadores con internet y era complejo uno buscar, averiguar, en el colegio no había digamos mucha relación con las personas que se iban, los estudiantes que se iban a graduar. Entonces tuve la fortuna de tener un libro que me pasó un primo y empecé a buscar porque yo relacionaba que mecánica era el que arreglaba los carros, las motos y uno digamos en ese tiempo, en ese contexto y digamos en la cultura en la que yo estaba inmersa había mucho desconocimiento. Entonces vi que era mucho más amplio el contexto de la ingeniería mecánica, inmediatamente fue mi primera opción y me decidí de lleno a estudiar. Y bueno, durante todo el curso de la carrera, realmente lo que más me gustó fue como por etapas. Al principio fue dibujo, luego ya me llamó mucho la atención el tema de energías renovables y al final, por cosas del destino, no pensaba hacerlo y resulté haciendo prácticas en una empresa contratista de mantenimiento industrial. No era lo que más me llamaba la atención, pero fue en el área de la ingeniería mecánica donde yo me quedé y ya llevo trabajando aproximadamente 9 años de mantenimiento industrial y realmente ya es un tema que me gusta, me apasiona, busco estar actualizado mucho en las nuevas tecnologías, cómo aplicarlas a lo que yo hago y realmente pues me siento muy a gusto en el área donde actualmente estoy trabajando. La verdad, mi decisión de estudiar ingeniería mecánica fue de las menos esperadas porque desde pequeño siempre quise como estudiar medicina, me gustaba mucho la biología, la química, pero también tenía una pasión por los carros, o sea, revista motor que salía, revista motor que compraba, me gustaba ir a talleres. Entonces ya cuando estaba como en 11, dije, bueno, presentémonos a medicina, que es lo primero, pero mis papás me dijeron como, pues, también le gustan los carros, ¿por qué no se presenta ingeniería mecánica? Ya cuando me presenté a las dos y llegó el momento como de tomar la decisión, fui a un hospital a hacer como una ronda con un amigo pediatra que tenía. Entonces, pues me llevó a ver como los pacientes, vi un parto. La verdad, fue una experiencia muy chévere, pero no sentí como la pasión que creí que iba a tener y la que es necesaria para esa carrera. Entonces decidí irme por la ingeniería mecánica, por los carros. Y cuando llegué pues a la universidad me di cuenta que pues muchas personas tenemos como esa mala concepción de la ingeniería mecánica y son solo carros y es muy cerrado como ese sector. Y en realidad es un campo muy abierto. La formación es muy integral porque, pues como han dicho mis compañeros, está la parte de mantenimiento, la parte de diseño. Uno puede trabajar también en otros campos como la parte aeronáutica o de petróleos. Entonces me empecé a encarretar mucho con la carrera y creo que a pesar de que no lo planeé desde un principio, ha sido la mejor decisión que he tomado. Ahora lo que me gusta a mí es el diseño. En este momento estoy trabajando como ingeniero de diseño y de soporte en una empresa que se llama Nediar.
me gusta bastante porque no es nada monótono, siempre es como algo nuevo, buscar soluciones a diferentes problemas de la vida cotidiana en la industria y la verdad los incentivo mucho a que estudien esta carrera. Primero, agradecerles por la invitación. De verdad, qué rico compartir estos espacios y qué rico ver que hombres y mujeres estamos trabajando, digamos, por romper estas barreras, no solo de género, sino en términos generales de equidad, ¿no? Pues bueno, yo les cuento que yo llegué a la ingeniería mecánica medio que un poquito equivocada. Digamos que yo tenía, comparto con Selene mi gusto por el dibujo, por el diseño. Estudié 3 años diseño gráfico antes de entrar a la universidad. Digamos que en ese momento el diseño gráfico se trabajaba no profesionalizante, sino como un oficio. Entonces uno podía empezar a estudiar desde noveno. Así que yo estudié noveno, décimo y 11. Y ya cuando llegó la hora de presentarme a la universidad, digamos que eran 4 años, ¿no? Me faltaba 1 año. Pero me cogió el curso de física y me dio 3 vueltas. Eso me parecía absolutamente fascinante, me parecía, sobre todo, si quieren que sea bien precisa, el que vos fueras capaz de describir con una ecuación el movimiento, eso me parecía absolutamente de locos, me parecía maravilloso. Y entonces decidí presentarme a mecánica pensando que era la física mecánica. No, o sea, yo creo que si hubiera existido en ese momento ingeniería física, tal vez hubiera sido algo más como por ese lado. Entonces yo me presenté a mecánica y Dios mío, cuando llego al laboratorio de procesos de manufactura, yo casi muero. O sea, yo decía, no puede ser, ¿qué es este mugrero? Y entonces, pero bueno, finalmente me quedé, fue un primer año muy difícil porque estaba terminando el último año de diseño gráfico y bueno, llegó un momento en que dije, yo necesito escoger o una cosa o la otra y digamos que durante muchos años me enfoqué ya de ahí en adelante en la ingeniería y bueno, años después tuve la oportunidad y hasta ahora lo mantengo de tener otros grupos adicionales, digamos, de dibujo y de hacer cursos de distintas técnicas. Me apasiona la ilustración, el grabado y bueno, así que como que mantengo esas facetas allí más o menos equilibradas. Y digamos que ya en mecánica como tal, pues comparto como mucho de lo que ustedes han dicho, de lo que Johan mencionó, de que descubrí pues que mecánica era un universo, o sea, que era muy, muy amplio y te permitía hacer pues cualquier cantidad de cosas, casi que lo que quisieras, ¿no? En las áreas técnicas. Entonces, pues no, me apasioné, ¿no? Y ya ustedes saben, terminé trabajando en el laboratorio de procesos de manufactura, absolutamente enamorada de esa línea también. Gracias. Yo me remonto realmente al colegio porque yo diría que esa fue la razón de que pues la principal por la que yo escogí esta carrera y es porque me gustaba mucho matemáticas y física, pero también tenía ese plus que desde niño he sido como muy curioso con las cosas. Yo súper peladito con la bicicleta, cuando uno aprende a manejar sin permiso le quitaba súper niño las ruedas y a veces sacaba la cadena. Siempre me gustó como mirar cómo funcionaba. Pero en la parte académica del colegio siempre era matemática y física. Entonces yo quería como tener algo aplicativo, pero también quería algo que me permitiera a mí entender como las bases o el funcionamiento teórico realmente de las cosas. Y eso me llevó a saber que quería una ingeniería, pero no sabía cuál. Por ahí en octavo me llamó mucho la atención, aparte de cuando conocí la robótica, y al principio quería ingeniería mecatrónica también, pero luego ya hablando con el papá de mi mejor amigo, que está en el campo de ingeniería y es ingeniero eléctrico,
Él me comentó, pues él había trabajado con mecánicos y con mecatrónicos y él me explicó muchas cosas, como que me hizo caer en cuenta y entonces me di cuenta ya leyendo ya en internet, el pensum de la universidad y todo, que mecánica tenía esa física que me gusta, tenía esa matemática, también tenía esa respuesta al porqué de las cosas y tenía la parte aplicativa. Y tenían que en muchas cosas. Es una carrera demasiado versátil, tiene muchos campos de aplicación y dije, no, esta es. Y originalmente también, pues algo así como similar a lo que dijo Laura, yo también quería ir a Bogotá, porque un amigo que era graduado allá, digamos que influenció, pero terminé presentándome acá y realmente cuando llegué me di cuenta que a pesar de que medio tenía idea, era un mundo muchísimo más grande de lo que conocía y aún estoy ya en el penúltimo semestre y siento que todavía, pues todos los días conozco cosas nuevas. Eso es, de hecho, eso es súper impresionante, es súper interesante y es como algo que lo motiva a uno como a seguir siempre como con ganas de más. Así que sí, realmente fue por eso y pienso que ha sido sí, la mejor decisión que he podido tomar. Gracias. En general, Yo personalmente siento que no causó diferencia el hecho de ser hombre o de ser mujer. Eh, yo sí, o sea, yo no sé si esto esté mal, pero yo sí noté ciertas características. Tal vez no sea una muestra estadística muy representativa, por lo que en nuestra carrera son muchos más hombres que mujeres, pero a mí de hecho al contrario me parece que casi todas o todas las mujeres con las que coincido en la carrera son de admirar, son muy responsables, son muy organizadas, son muy inteligentes. Y bueno, yo tengo en la carrera dos amigas cercanas y pensando como desde su punto de vista, yo siento que, y desde mi punto de vista tal vez no es una diferencia, si hay como detalles, como los comentaba Cele ahorita, eh, pero siento que no es como un impedimento o algo que te ponga como una barrera para poder desarrollarte y no como ingeniero mecánico, sino como estudiante de ingeniería mecánica, que fue la pregunta. Así que en ese sentido yo diría que no, cualquiera de los dos, no siento diferencia, la verdad. Para mí es súper indiferente el género. La verdad, en cualquier carrera, siempre he pensado así. Yo, por ejemplo, eh, las ventajas, digamos, en el caso de CL, que dice lo del laboratorio, tal vez sea yo, o porque yo nunca lo sentí, porque es que yo siempre he sido una persona muy independiente al aprender a las cosas. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Eddie, pásame una herramienta. Y Eddie me decía, ¿la sabes utilizar? Yo, sí, a pesar de que yo nunca la había manejado. ¿Por qué? Porque yo quería mirar y utilizarla yo. Después, si no entendía algo, yo se lo preguntaba. Entonces, yo siempre había sido muy independiente en ese sentido, por lo cual yo no sentí esa ventaja de que me enseñaran, porque yo siempre lo cogía el instrumento y yo lo manejaba. Que no entendía algo, ahí sí iba y le preguntaba. Y yo veía que muchos compañeros también, sobre todo de mi generación, iban y preguntaban y los laboratoristas siempre estaban a disposición también de ellos. Entonces yo nunca sentí esa diferencia, de esa ventaja con nosotros, ni siquiera con profesores. Antes, todo lo contrario. Por ejemplo, un profesor que me encanta y es Albarracín. Albarracín siempre trata a las personas, sea tú hombre o mujer, te trata como un ingeniero o ingeniera, independientemente de tu género. Es algo increíble y es algo muy bacano en ese sentido. Aparte, en cambio, bueno, al principio, digamos, una de la carrera, sí los muchachos, como, digamos, si tu personalidad es un poco más tímida, ¿cierto? Y tú, por miedo a equivocarte, porque yo era de esas, yo por miedo a equivocarme, yo a veces no expresaba mis ideas. Entonces, al principio te tratan a ti como, ven, tú haz las cosas bonitas, tú haz las diapositivas, ¿cierto? Pero llegué a un punto en que yo dije, si yo quiero destacar, yo no puedo ser solamente la persona que haga las cosas bonitas. Entonces ya llegó un punto en la carrera en que yo decía, en que me decían, Lau, tú pon esta diapositiva bonita. Yo, oiga, no señor, yo hago también cálculos, yo hago esto, yo hago aquello, y tú si quieres, tú organizas tus cosas, ¿cierto? Entonces empecé a tener ese carácter y ellos lo vieron. Entonces ahora, cada vez que yo estoy en un grupo, sobre todo con los de mi generación, siempre yo soy una de las que toma parte lo que es el liderazgo.
pero también he visto, en el caso, digamos, de ser tan detallista, en mi generación hay mucho hombre que es extremadamente detallista. Conozco, no sé si conozcan a Daniel Gallego, que fue nuestro ex representante, que hombre para ser tan detallista y tan organizado, por Dios, eso es digno de admirar. Y ahí es cuando me di cuenta, eso no hay diferencia. Pueden haber hombres extremadamente detallistas y pueden haber mujeres menos detallistas y menos dadas a la parte artística. Entonces yo nunca sentí como tal esa diferencia. De pronto que sí, que las mujeres que se destacan un poco más tienen un poco más de carácter, pero aún así no encuentro mucha esa diferencia. No sé si es porque yo nunca he estado en esa clase de situaciones, pero nunca lo sentí. La única vez que yo sentí que sí era un poco incómoda la situación fue en una materia que no diré cuál, eh, por respeto, pero sí hubo un comentario, menos mal que ese día Selene no estaba en la clase, pero hubo una vez un profesor en específico dijo una palabra que yo nunca olvidaré y fue la primera vez que me sentí mal en la carrera y dijo, para las mujeres de ingeniería mecánica el conseguir trabajo es muy fácil. Una falda es una falda, pero manténgase. Así lo dijo. Y yo quedé impactada. Quería ganas de pelearle, pero no quería mejor meterme en problemas. Pero esa fue la única vez en todos los 5 años que estaba en la universidad que realmente sentí una diferencia de pensamiento en cuanto a hombres y mujeres. De resto, nada. Pero fue mismo por un profesor. De resto, por parte de alumnos o parte de compañeros, nunca. Solamente por esa persona en específico y ya. Pero yo sentir diferencia jamás. Pienso que esa fortaleza o impedimento, mientras uno va estudiando, no va en el género. Pues yo pienso que es del gusto, de la proyección, de lo que uno realmente quiere y sueña hacer para sentirse contento con la carrera en la cual uno está estudiando, ¿sí? Superar ya sea algunas materias donde de pronto tengo, digamos, cierta dificultad, pues uno tiene que ser muy disciplinado y comprometerse para que los resultados sean acordes. ¿Sí? Yo soy ahorita docente de dibujo mecánico en la Nacional y sí he visto, y es de resaltar como decía Joan ahorita, y es el nivel de detalle. Digamos que yo evidencio que son estudiantes de primer semestre y las mejores notas son de mujeres. Sí, en promedio más o menos es entre el 9 y el 10% de las chicas, pues en proporción al curso. Y veo que son más detallistas, veo que se enfocan más por perfeccionar lo que están mostrando, las ideas que tienen, lideran sus grupos, ¿sí? Es más, ahorita que estamos en cursos virtuales, las niñas son las que más preguntan. Y digamos tener esa posibilidad de conocer, de ver cómo se interactúan, cómo van interactuando desde un principio con la ingeniería mecánica y conocer esas fortalezas, me parece que ha sido bastante interesante y también me ha aportado mucho para que el curso que se está desarrollando con los muchachos sea ameno y se motiven por seguir en esta carrera tan maravillosa. Chicos, pues caramba, cuando yo era estudiante, varias décadas, un par de décadas atrás ya, pues era un contexto distinto en algunas cosas. Yo siento que como estudiante sí sentí y digamos viví explícitamente como algunas acciones por parte de profesores, por parte de compañeros, o sea, me llegaron a decir, me acuerdo perfectamente, clase de cálculo, primer semestre, abro comillas, ¿usted por qué no se va a estudiar secretariado en la Remington? Cierro comillas. Cosas como esas o cosas como, digamos que, por ejemplo, yo siempre tuve un pensamiento espacial súper desarrollado, pues esas cosas, y como venía del diseño gráfico, en ese tiempo todos los planos eran a mano, entonces me iba súper bien. Pero me costaba, por ejemplo, que todos los ejemplos de las clases, valga la redundancia, que todos los ejemplos que se utilizaran en las clases eran muy asociados como a la mecánica automotriz, por ejemplo, o sistemas mecánicos muy grandes que yo nunca había tenido acceso a conocerlos y
y que era un vocabulario como, pues obviamente al principio totalmente desconocido y yo no sentía que hubiera como de parte de los profesores una mediación como para que uno se acercara a esos conceptos. Lo sentía más bien como, usted decidió meterse aquí, estas son las reglas del juego, acéptelas, ¿cierto? Un poco así. Y siento que en alguna medida las mujeres que participábamos en ese momento, que éramos estudiantes de ingeniería y en particular de ingeniería mecánica, aceptábamos de alguna manera como entrar a ese juego que no había sido diseñado para nosotras. Un poco así era como el sentimiento. Yo creo que ahora ha cambiado mucho, creo que a pesar de que en la Facultad de Minas la gran mayoría de profesores sigue siendo hombre, ¿cierto? O sea, a pesar de que los números todavía son pues con unas diferencias enormes, siento que ya hay como una sensibilidad distinta y de parte de mis colegas también lo siento como un soporte muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas que no identificamos, tanto hombres como mujeres, porque hemos nacido ahí, ¿cierto? Entonces, cuando vos naces ahí es difícil verlo. Pero yo siento que, por ejemplo, eventos como este y la reflexión, el que se ponga como la pregunta en la mesa, creo que es de lo más valioso que hay, ¿no? Para que ese panorama, digamos, de 20 años atrás haya cambiado al punto en el que está hoy y continúe cambiando, porque realmente yo espero ver a muchas de estas mujeres, a Laura, a Sara, a Vanessa, como presidentes de compañías. O sea, creo que en eso muchas empresas han avanzado también, pero nos falta mucho. O sea, en un momento en el que estamos desde la ingeniería decidiendo el futuro del planeta, así de sencillo, necesitamos una visión diversa en esa toma de decisiones y en ese liderazgo. Entonces, creo que tanto en la universidad como en las empresas todavía nos falta en ese camino, a pesar de las mejorías que, como les digo, siento que hemos tenido. Yo quisiera retomar un poquito lo que menciona Vanessa, porque es súper importante en este trabajo de género. Y es que, digamos, a veces ese tipo de comentarios, o como el que yo les contaba ahorita de mi clase de cálculo, como que te zarandea, pero quizá lo más tenaz es eso sutil, ¿cierto? Que se ha naturalizado y que ya no vemos. Es con eso en lo que tenemos que sacar como todas las antenas, todos los sensores para identificarlos, porque es que están en nuestro inconsciente. Hay que hacer un esfuerzo enorme para pasarlo al consciente, y cuando ya lo tenés en el consciente puedes trabajar en él, ¿no? De lo contrario es muy difícil. Y el problema es que nosotros venimos pues desde hace cientos de años con unos roles asignados, ¿cierto? Y entonces nos cuesta salirnos de ahí. Cuando Vanessa decía, es que yo fui la que tuve que hacer conciencia de que me ponían a tomar nota, a hacer las diapositivas y yo misma decir, no lo hago más, caramba, es porque en nuestra cultura está presente todavía ese tipo de adjetivos separados, ¿cierto? En el que nosotras somos organizadas, responsables. Y no estoy diciendo que no esté mal, pero como ustedes mismos lo decían ahora, conozco cientos de hombres responsables, organizados, o sea, que los cuadernos parecen salidos de una impresora. Divinos, pues exactamente como decía Vanessa, no tiene nada que ver con el género, pero como sociedad todavía tenemos esas expectativas allí creadas. Entonces, por ejemplo, a las chicas van y sus compañeros van y les revisan los cálculos. Por allí ya vi unas risitas, ¿no? Habrá que ver si con los chicos siempre funciona igual. O, por ejemplo, que cuando estás buscando trabajo te pregunten si vas a tener hijos. Yo quiero saber a cuántos hombres les preguntan en una entrevista de trabajo si quieren tener hijos. O sea, es una
cantidad enorme de cosas, algunas más explícitas, otras más sutiles, pero precisamente en las que tenemos que seguir trabajando, en todas, en las que son explícitas y en las que no. Claro, otra cosa que yo no sé, si es a mí la única que le parece como anormal. Mecánica tiene los índices más vergonzosos de equidad en la Facultad de Minas. 7% de participación femenina. Y todos los años uno dice lo mismo y todos los años dicen, ¡ay, pero qué horror! Y nunca pasa nada. O sea, ¿por qué no les parece raro? Eso no es normal. 7%. Y todos dicen, sí, claro, no, porque es que hay que trabajar y los números pasan y pasan los años. Yo ya llevo 12 años en la facultad y los números están igualitos. No ha pasado nada. A veces que hemos hecho algunas acciones, sube al 10 y vuelve otra vez y cae. Entonces, a mí que no me digan, por favor, que estamos súper, pues como dispuestos a trabajar por eso, al menos estoy hablando desde la facultad, ¿no? Cuando sobre esos números nunca pasa nada. Y con esto termino. Gracias. Bueno, digo que si uno realmente siente y sueña y se proyecta en ser ingeniero mecánico, en que quiere estudiar en la universidad esa carrera, realmente no hay ningún impedimento, ¿sí? Por cuestión de género no hay ninguno. Hay ingenieras mecánicas, hay ingenieros mecánicos, evidencia de que todas las personas, si lo quieren hacer, si quieren estudiar esta carrera, no hay ninguna dificultad para que lo hagan, ¿sí? Y evidencian en el transcurso de sus carreras que siempre ha habido un apoyo de parte de docentes, de parte de compañeros, para darle uno la mano, ¿sí? Para guiarlo un poco y para que uno pueda culminar con éxito la carrera. Yo le diría, si lo tiene claro y le gusta, hágale, esfuércese con compromiso y disciplina, le va a ir bien. Van a haber inconvenientes en el camino, van a haber crisis existenciales como muchos la tienen, pero desde que tengas claras y estés convencido de que eso tienes, que quieres estudiar, no va a haber ningún impedimento para que lo hagas. También les diría pues que primero lo más importante es que uno haga lo que le apasiona, no lo que los demás piensen o lo que los demás prefieran que uno haga, porque al fin y al cabo es uno el que se va a dedicar a eso. Y dos, pues que no hay carreras para hombres o para mujeres, simplemente las carreras son para personas y que cualquiera tiene las mismas capacidades para desempeñarse de la mejor manera en lo que quieran, desde que pues tengan constancia, sean disciplinados y les guste lo que hagan. Básicamente eso es lo que yo les diría. Que quería como mencionar que, porque se escuchó en otras respuestas que decía, como no, es que si te gusta y estás dispuesta a esforzarte y darla toda, métete. Y es que, o sea, yo no me tengo que esforzar más para poder estudiarla que porque es de hombres, no. Yo me esfuerzo lo mismo que mis compañeros hombres, o sea, no requiere más esfuerzo, me voy a tener que hacer matar para poder lograr estudiarla, no. O sea, es más el esfuerzo de ser capaz de tomar la decisión. Y era lo que quería mencionar ahora, que es más, es una cosa de sociedad, pues es un machismo social, no en la ingeniería mecánica. Y el machismo afecta tanto a mujeres como a hombres, como les estaba mencionando Ricardo, que pone unos papeles y unas obligaciones en los hombres que no siempre tienen por qué cumplir tampoco. Entonces, lo que yo quería decir era más como, o sea, si se ponen a pensar, se hace un ejercicio de pensar objetivamente qué profesión o qué carrera es únicamente para mujeres o únicamente para hombres, o sea, que por tu género te impide estudiar, ninguna, o sea, ninguna lo tiene y todo es porque la gente lo dice, porque es lo que es común, la tradición, lo que se suele hacer, pero realmente no hay argumentos para que sea así. Casualmente, estadísticamente, ingeniería mecánica pues es la que más se afecta en esa diferencia de porcentaje. Y digamos que quería como mencionar que digamos estos eventos, estas cosas que se hacen desde las universidades, no es porque, ay no, es que queremos que haya más niñas en la carrera, porque sí, sino porque
realmente si uno piensa, pues si uno hace unas estadísticas de la cantidad de hombres y mujeres que hay, si en todas las carreras hay una proporción más normal, no es argumentable o no hay una razón contundente de por qué las mujeres no estudian ingeniería mecánica. O sea, simplemente es porque no saben bien qué es o creen que no se puede. O sea, no hay una razón de, no, es que ellas no saben de materiales, pues, o sea, no, su cerebro no les da, no, o sea, no hay una razón justificada, simplemente es un tabú. Entonces quería como que de verdad, pues como a donde llegue como esa idea, esa entrevista, esa actividad, sean como conscientes que es una decisión que no depende de tu género, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver, y es más el tabú que les han metido, que se nos ha metido, porque todo nosotros, yo sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado como esa reflexión de desde los juguetes se nota qué tipo de papeles le ponen a un género y al otro. Entonces es algo de sociedad, no porque realmente no se pueda, y me parece muy teso pensar cuántas, pues si somos solo 9, 7% según lo que decía la profe en la facultad, cuántas mujeres en colegios en este momento están estudiando, pues no, cuántas mujeres en este momento están estudiando otras carreras y a lo mejor su carrera es la ingeniería mecánica y no se decidieron a estudiarla porque eso fue lo que les dijeron, que esa no era, porque con seguridad que deben haber muchas, porque no es normal que solo un 9% sean mujeres. Entonces, con seguridad que hay muchas que se están perdiendo de estudiar lo que les va a llenar el alma y la vida y se van a encontrar su papel en la sociedad porque se dejaron llevar de lo que les decían o lo que siempre pensaron que era o la tradición. Entonces, como que tengan claro eso, no se van a tener que esforzar de más, lo único que de pronto es van a tener que ser testigos de cosas como la que mencionó Laura ahorita de una clase, comentarios que a uno le dan rabia, que uno dice, profe, qué pena, pero no, o sea, que de verdad uno se siente incómodo, o sea, porque eso sigue estando en la sociedad, no es ingeniería mecánica, o sea, comentarios que escuchamos en todas partes. Entonces, es más como eso a lo que uno tiene que ser consciente, que sí se va a tener que enfrentar a que cuando diga que estudia eso, lo miran a uno como que, ¿ingeniería mecánica? Como que, ¿qué? O comentarios así, pero de ahí para allá no hay que esforzarse más, no hay que matarse para estudiar ingeniería mecánica porque eres mujer, no, en absoluto. O sea, es el mismo esfuerzo que si tú eres hombre. Entonces, no escojan con base en eso, pues eso no es un motivo para escoger carrera. Hay muchos otros. No, pues yo creo que ustedes han expresado las ideas más importantes. Digamos que sí, se trata de perseguir los sueños. Y yo creo que más que hablarles a estas personas, a estas mujeres y a estos hombres que quieren escoger, digamos, ciertas profesiones que no han sido directamente vinculadas tradicionalmente con su género, pues que lo persigan, que busquen esa profesión como una manera de desempeñarse y de desarrollar su vocación. Pero además, vuelvo e insisto, yo creo que es una cosa de equidad, ¿no? El trabajo de género termina en un trabajo de equidad, de que todas las personas, independientemente de cuál es su género, de cuál es su raza, de cuál es su religión, o sea, de que todas las personas podamos encontrar condiciones para desarrollar nuestro talento, ¿cierto? Independientemente de esas condiciones. Y que no encontremos barreras adicionales, o sea, la vida ya tiene sus barreras naturales, ella ya viene con pruebas para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos tenemos que encargar nosotros mismos de generar barreras adicionales? Y en ese sentido yo sí quiero decir que las mujeres que estudian ingeniería mecánica ya superaron muchas barreras, ellas mismas, o sea, sí hay barrera. Esa asignación de roles que tenemos es la primera barrera, el tener el carácter, o sea, no llega cualquiera, no solo por un examen de admisión. Todas ellas, es que yo las tengo, vea, yo las observo y todas ellas tienen un perfil muy particular. Son guerreras desde que entran, ¿cierto? Entonces ya superaron unas barreras iniciales, son de esas barreras de las que hablamos, que tenemos que trabajar porque no existan. Son todas muy camelladoras, muy inteligentes y muy organizadas también, y tienen letra bonita y todas esas cosas además, pero ya se dieron unas primeras peleas.
y yo creo que es un trabajo colectivo, ¿no? Como el que ustedes están haciendo con este evento, para que eso no exista, para que no tengamos que llegar a demostrar. Las mujeres tenemos que llegar adicionalmente, adicional de hacer nuestro trabajo, tenemos que demostrar que sí podemos hacerlo. Y eso es una carga adicional que todavía está presente en la universidad y afuera también. Entonces, es en eso en lo que tenemos que trabajar. Gracias. Bueno, desde el punto de vista humanístico y social, creo que, pues creo que esa pregunta no la veo en absoluto relacionada pues como con el género, pues creo que es totalmente neutra, pues como ya desde el punto de vista más como el perfil profesional o algo así, y lo veo como que hay que ser muy crítico, muy crítico. En la ingeniería se toman decisiones que afectan personas, en la ingeniería mecánica hacemos máquinas, mecanismos, funcionamientos, etcétera, que va a estar operado por personas, usado por personas, para el cliente es una persona, entonces hay que ser crítico y tomar las decisiones acertadas, no ser ético, pues creo que hay que ser ético para ser un buen profesional. No, a veces, por ejemplo, también es muy común el conocido, ¿cómo se llama? Como la astucia paisa o cosas de ese estilo, que el avispado por tomar el atajo, cosas de ese estilo, eso no está dentro de la ética profesional. Hay que hacer las cosas bien porque todo lo que hacemos afecta a personas y llega a personas, entonces creo que el reto es aprender a tomar las decisiones acertadas porque son significativas, pues cuando uno ya va entrando al campo profesional se da cuenta que sí lo son. Pero creo que en ese aspecto no sé relacionado con el género, pues no sé si relacionado con el género, no se me ocurre, pero como reto pues como ingeniero en el punto social es ese. Que uno como ingeniero siempre tiene que tener tanto esa parte técnica como la parte humanística, de entender a la sociedad, de generar esa empatía, porque realmente nosotros usamos esa teoría, esa ciencia, y la aplicamos para crear cosas, para solucionar problemas que al fin y al cabo van a estar en pro de la raza humana. Eh, yo diría, a mí me gustaría subrayar nuestro rol exactamente como ingenieros mecánicos, en que estamos en un mundo, pues me gustaría subrayarlo del medio ambiente, estamos en un mundo en el que pues hay bastante población de personas y hay bastante daño al medio ambiente. Y nosotros como ingenieros mecánicos, siento que hace parte como de nuestra responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente, porque si en un medio ambiente no hay sociedad, como conocer las nuevas tecnologías, analizar todas las alternativas, y hay veces que uno siente como que hay ciertos mecanismos o ciertos procesos que están como estancados y que siguen y siguen y siguen generando más y más contaminación, como cuando uno ya, por lo menos yo pienso hacerlo cuando trabaje, como siempre intentar mirar también la parte de cómo afecta a la sociedad, vemos cómo estamos aquí en Medellín con la situación del aire. Y de hecho, bueno, yo soy de Cartagena y una cosa que yo admiro mucho de Medellín, porque no solo Medellín la que tiene contaminación, hay otras ciudades grandes también, pero yo admiro mucho Medellín que tienen, bueno, vamos a poner los próximos MetroPlus, los ponemos eléctricos, y yo los veo, yo siempre soy como encantado, como, oh, y obviamente eso tiene que ver con los ingenieros, con nosotros como ingenieros mecánicos, porque hay participación de ingenieros mecánicos en la creación de esas tecnologías. Por ejemplo, las alternativas del metro, uno como ingeniero mecánico puede siempre, pues hay profesores que trabajan con diferentes entidades, como por ejemplo con el metro, para buscar hacerlo más eficiente, porque se desgasta menos, etcétera. Y siempre como nuestra sociedad, pues como ingeniero mecánico, muchas veces a mí me ha pasado que me dicen como, no, si ustedes son de los que más ensucian el medio ambiente, porque nos relacionan equivocamente solo con carros, más exactamente con automóviles de combustión, y es algo que también siento que uno como que, yo al menos siento que en la universidad no nos han hecho ver, y es algo que siento que es muy importante para la sociedad. Bueno, yo creo que como ingenieros tenemos un reto enorme
Bueno, muchos, ¿no? Pero sobre todo creo que el más grande es cambiar el paradigma, de hecho mecanicista, que tenemos de ver el mundo, ¿cierto? Donde el mundo se ve como mecanismos, ¿cierto? El mundo es una máquina y son mecanismos que vos podés desarmar, ver aisladamente, estudiarlos separadamente y luego juntarlos y funciona, ¿cierto? A un paradigma sistémico. Yo siento que como ingenieros es fundamental la mirada sistémica, la mirada de cómo fluye la información entre las distintas escalas de los sistemas, ¿no? De cómo fluye la energía, de cómo fluye la masa también, ¿no? Específicamente desde nuestro quehacer, pero más allá de eso, o sea, necesitamos una visión sistémica para poder resolver los problemas que tenemos entre manos en este momento, y eso requiere un cambio de paradigma total respecto al modelo educativo eurocéntrico, digamos, que es el que nosotros tenemos. Necesitamos cambiar el chip para poder resolver los problemas que vamos a enfrentar en los próximos años, y creo que es un reto enorme, pero también muy bonito, ¿cierto? O sea, empezando desde nosotros mismos, desde el cuerpo, desde mi territorio cercano, ¿cierto? De mi ciudad, mi país, el planeta. O sea, necesitamos empezar a ver los flujos que hay allí, porque de verdad esa visión en cajitas que hemos tenido pues nos ha permitido un desarrollo que es muy interesante, pero también nos tiene en medio de los problemas que tenemos entre manos en este momento. Gracias. En la parte que yo digo que es necesario también y que lo considero yo como una obligación por parte de los ingenieros, es ir al área de agricultura. Creo que eso es un área importantísima en el país que ha sido abandonada no, es que siempre ha sido abandonada, ignorada, demasiado ignorada. Y algo que sí es muy triste es que muchas, como digo, hasta el gobierno, muchas empresas ignoran esa parte sabiendo que allá es donde están nuestros recursos, ¿cierto? Y eso es muy difícil. Por ejemplo, algo que me gusta mucho en la empresa en donde estoy, en Otec, es una empresa que hace tuberías y postes en compuestos, es muy, muy bueno. Ellos siempre tratan de sacar patentes. Por ejemplo, algo que él me decía, ¿cómo es posible que Colombia sea uno de los países con mayores recursos y que no saquen patentes para la mejora de las ciudades o los pueblos? Países como Corea o Japón, que sacan patentes por montones, sea cual sea, para la mejora de la sociedad. Entonces, y ellos tienen muy pocos recursos, ellos se requieren de otros países para tener, así sea frutas, imagínate. Y nosotros que tenemos todo y no podemos hacer un esfuerzo por sacar patentes, por mejorar zonas en donde, por ejemplo, no tienen mucho acceso de agua potable o energía. O sea, ¿cómo es posible que las zonas donde más nos dan alimentos son las más olvidadas? Entonces, son cuestiones que no solamente van por parte de como ingeniero, sino como persona, ¿cierto? Meter ese factor persona, esa empatía, para poder lograr llevar tus ideas o tus talentos a otras zonas en donde no hay ese acceso de educación, ¿cierto? Yo creo que eso para mí sería como el reto más grande, pasar como esa barrera. Pues sí quería comentar, además de los retos técnicos que han comentado, que son muy importantes, la parte ética, que hoy en día creo que ha tomado mucha importancia, porque debemos ser conscientes que como ingenieros mecánicos, ingenieros en general, ayudamos mucho al desarrollo del país y siempre tenemos que estar en pro de la sociedad y no de pronto por ganarnos un dinero de más, sacrificar la calidad o la parte técnica de nuestros diseños y exponer pues la vida de otras personas o de la sociedad o el ambiente en general. Carlos Sarmiento una vez decía que la política necesitaba más ingenieros que abogados, ¿cierto?
Yo trabajo en el sector público desde hace aproximadamente 4 años y medio. Es un mundo pues bastante importante, interesante, pero sí he visto que han habido ciertas diferencias en la forma de proyectar políticas de desarrollo en ciudades, en pueblos. No sé, lo que antes hacían muchas personas, normalmente abogados, y por ejemplo aquí en Medellín hemos visto a Federico, que es ingeniero, si no estoy mal, civil, al alcalde ahorita que es ingeniero electrónico, ¿cierto? Es una apuesta y es también un reto que como ingenieros nosotros podemos tener, es arriesgarnos al mundo de la política, porque ahí se empieza a implementar todo, ¿sí? Y que lo hagan o lo estén haciendo las mismas personas, digamos, con un perfil específico que se ha tenido durante tantos años, pero realmente genera también un reto para nosotros. Que podemos tener muchas ideas, podemos considerar muchas cosas. Y en mi pueblo una vez yo estuve hablando con un concejal, venga, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no implementan esto? Es que nosotros no sabemos, ni siquiera sabíamos que eso existía, ¿sí? Si hay un componente técnico, ingenieril en la política, realmente eso crea diferencia. Nos saca, digamos, esa forma de ver la política como normalmente se ha hecho. Entonces yo creo que también hay un reto importante y es como nosotros, siendo ingenieros, podemos integrarnos más en un rol público y político para aportar con nuestras ideas al desarrollo de este país. Cada día haya más equidad, ¿sí? A que las personas que están en las zonas rurales, a las personas que producen tengan más oportunidades, a personas que están en áreas alejadas donde no hay conexión de energía, pero tienen facilidad para generar energía a partir de presas, a partir de quebradas, a partir de, no sé, de paneles, que no se ha hecho durante tantos años y ahorita apenas está como teniendo ideas o nociones de tecnología y de muchos aspectos. Que si hubieran personas, digamos, con una capacidad técnica un poco más elevada y con mayor conocimiento, yo considero que estaríamos, digamos, en un paso un poco más adelante. Hay temas y retos de tecnología, ahorita estamos en un tema de inteligencia artificial, machine learning, analítica, etcétera. Y también yo considero que en mi área es un reto cómo estas tecnologías yo las puedo integrar a lo que estoy haciendo, porque va a ser parte de nosotros en un futuro, ya está siendo parte. Entonces yo también considero que un reto importante es nosotros como ingenieros mecánicos mirar qué está sucediendo alrededor de nosotros y cómo lo podemos integrar a la labor que cada uno está realizando.